Amalia Fensore, ella es experta en conflictos societarios y derechos empresariales, abogada de la UBA y siempre está en contacto con nosotros. También la está acompañado el licenciado Luciano Corbella. Están con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tu presentación, siempre tan amable. Para mí también, entonces considero una amiga acá a la distancia, pero una amiga. Acá te saluda Luciano. Hola Noelia, hola, saludamos a toda la gente de Corrientes. Bueno, es un gusto de vuelta estar en contacto con ustedes. Luciano, para nosotros también es un placer y necesito la palabra de los dos con respecto a este libro, Derechos Societarios. ¿Nos pueden contar un poquito? Sí, bueno, el libro es fruto de la experiencia que tenemos tanto Amalia, abogada, yo soy licenciado en Administración de Empresas y venimos asesorando desde hace mucho tiempo a directorios de empresas familiares. Cuando digo directorio de empresas familiares no es que significa que es una empresa pyme necesariamente, sino que puede ser una empresa muy grande donde los que son dueños son familia. Entonces, todo lo que pasa en la familia, las peleas, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, un divorcio, cualquier situación familiar se traslada a la esfera de la empresa. Muchas veces a través de conflictos societarios que hacen que esa empresa se paralice. Un poco nuestra actividad, que recorremos todo el país, es asesorar a ese director o a ese directorio que no quiere caer en esa trampa familiar de las emociones, de las revanchas del pasado, de los celos, de diferentes situaciones que hacen que la empresa se paralice y la idea es que las empresas salgan adelante y bueno, y continúen creando trabajo, que es lo que tanto necesita ese país. ¿El libro es teoría o tiene algo de práctica también? Qué bueno lo que mencionás, Noelia, porque es así. El libro es teoría, práctica y también se le suman toda nuestra experiencia. ¿Qué quiero decir? Este libro lo puede agarrar cualquier persona que sea abogada, se está formando o que no sabe de sociedades, persona que no sea abogada, por ejemplo, justamente por la visión integral, como la de Luciano, licenciados, contadores, personas que no sean profesionales y que no sepan planificar un emprendimiento. Sí, o sea, cualquiera que nos está escuchando este libro le va a servir, y también alumnos, porque la idea es que esto le llegue a todo público en general. Obviamente va a haber un vocabulario en algunos capítulos un poco técnico en cuanto a lo que es normativa, pero todo lo demás es totalmente entendible. Entonces tenemos la teoría, que abarca la normativa, los modelos típicos que vas a tener en cualquier guía profesional, pero hay un plus que tiene nuestro libro, que sería nuestra experiencia, y vamos contando conflicto por conflicto de lo que vemos en la práctica recorriendo todo el país. Esta pregunta va para los dos con respecto a lo que realizan, ¿no? Y para la sociedad también, cuando le hacen esta asesoría, ¿hay que elegir los tipos de societarios? Sí, hay que elegir. Lo que vemos en general en nuestra tarea es que no hay una planificación tanto de al ingresar, al hacer una sociedad. Ujú. Muchas veces al hacer una sociedad lo que se elige, como no se sabe cuál va a ser el éxito, o sea, si va a andar bien o mal ese proyecto, ese emprendimiento, lo que se elige es algún modelo de estatuto, algún modelo de contratos básicos para hacer la sociedad, que sean los que sean más fáciles de aprobar, que lo que tiene la ventaja es que, bueno, como te dije antes, son fáciles de aprobar, el organismo de control, sea en capital, en corriente o en cualquier parte, en general los aprueba, pero no contienen cláusulas específicas a medida de las empresas. Entonces después, cuando surgen los problemas, Ujú. no hay ninguna, digamos, organismo, no hay alternativas de solución de esos conflictos societarios, esas pugnas que hay entre partes que muchas veces son muy, muy fuertes. Y además te agrego algo, Noelia, que obviamente cuando uno quiere hacer una sociedad, generalmente tiene que tomar un tipo societario. Esto para el público que nos está escuchando tiene que ver, por ejemplo, con una SA, una SRL, que habrán visto los carteles por la autopista cuando uno habla de sociedades, pero no necesariamente a veces es una figura societaria, podría ser un contrato que no es persona jurídica o sujeto de derecho. Esta es la aclaración, ¿no? ¿Y cuáles son con los conflictos más frecuentes que se encuentran ustedes? Bueno, nosotros tenemos que estar varios horas hablando de los conflictos, porque un poco es lo que nos caracterizamos o lo que nosotros tratamos de resolver, pero, por ejemplo, pasa muchas veces cuando, por ejemplo, una persona se casa con el hijo de un accionista, esa persona, esa mujer o ese hombre,
no es muy bien recibido porque no era el perfil que querían para el hijo, y luego, entonces es maltratado, por ejemplo, te digo en un caso, ¿no? Es maltratado y luego esa persona por diferentes motivos asume el control del accionario y dice, bueno, antes ustedes me maltrataban y me echaban, ahora que soy accionista, ¿qué pasa? Y empieza a poner muchas trabas, no por un tema económico, sino por un tema más bien emocional de tomar cierta venganza. O mezclan, por ejemplo, algún divorcio, que es la parte del derecho familiar, con alguna decisión societaria. Con lo cual, bueno, los problemas son innumerables, pero te puse 2 ejemplos. Pero ahí te hago una aclaración, Noelia, así para que la gente entienda. Aparte de lo que nombró Luciano, que es correcto, hacia grandes rasgos tenés, por ejemplo, que se niegan a exigir o a exhibir, mejor dicho, los libros contables, los libros societarios, cuando uno lo pide como profesional o como parte de un directorio. Hay imposibilidad, obviamente, de que representen a un director. A veces no está bien claro cuál es el tipo societario y esto trae que hay consecuencias serias para seguir con el mismo. También hay un tema de que no se han establecido en el contrato o el estatuto típico lo que es la cláusula de arbitraje, sí, o mediación, que a veces soluciona estos conflictos, y la falta de planificación, que es, digamos, la esencia de nuestro libro, es el conflicto más importante que se ve en todo lo que es el país, ¿no? Al no planificar el emprendimiento de entrada, ya sea por costos, a veces sale, digamos, no tan económico porque tiene que contratar a un profesional, sea abogado, escribano o contador, después los problemas son mayores. También otro de los problemas son el mal desempeño de los directores en una empresa, ¿sí? Y obviamente la convivencia entre accionistas. La verdad que es súper completo. Me imagino que todo esto está volcado en el libro. Exacto. Sí, exactamente, está volcado en el libro. Lo que buscamos es, como decía un poco Amalia, era explicar de cero. Empezamos con una parte que habla sobre la falta de planificación, que es un poco lo que vemos en general en nuestra experiencia. No se planifica, por ejemplo, si yo soy socio tuyo, si un día a los 5 años cambio mi estilo de vida, tengo otros objetivos de vida, digo, bueno, mira, Noelia, la verdad, te quiero mucho, todo bien, pero tengo otros objetivos, tengo a mi hijo enfermo, te doy un ejemplo, y necesito vender mi tenencia accionaria. ¿Cómo la evaluás esa tenencia accionaria? Muchas veces eso es fruto de conflicto porque alguien piensa, yo puedo pensar que vale mucho, vos me vas a querer ofrecer poco o no tenés plata, por ahí va a querer entrar otra persona que no tiene nada que ver con nosotros dos, que nos conocemos, y esa tercera persona que entra por ahí no tiene la amistad que tenemos nosotros dos. Entonces lo que genera, bueno, es una serie de roces que se pueden haber evitado si decimos, ¿qué hacemos en cada caso? ¿Qué hacemos si, por ejemplo, uno de los dos quiere vender la tenencia accionaria? ¿Qué pasa si hay que cambiar el tipo societario de una SA, sociedad anónima, a una SRL? Si hay conflictos entre socios, ¿cuál sería el ámbito de solución? ¿Vamos a la justicia o buscamos poner algún arbitraje, alguna persona que sea un juez privado que busque alguna solución y esa solución la acatamos? Y lo que quiero aclarar también, que muchas veces la vía judicial, mira que yo soy licenciado en administración y Amalia es abogada, pero la vía judicial quizás es la peor alternativa, porque te insumen muchísimos recursos, porque hay que litigar, porque hay que exhibir libros contables, paraliza la empresa. Entonces, vemos muchos casos donde lo que tratamos de evitar es la vía judicial, porque quizás consideramos que es la peor alternativa para la empresa, es algo que, bueno, que sea inevitable. Totalmente. Bueno, la verdad que es un libro muy completo, como decías vos, con toda la experiencia que tienen los dos, lo volcaron ahí y para que otros también puedan verlo desde ahí, desde esa perspectiva, ¿no? Sí, así es, la idea es que digamos que es teórico y práctico. Teórico porque, bueno, Amalia ahí como abogada societarista puso todo lo necesario, todos los modelos, o sea, hay todo tipo de modelos y los fundamentos. Y yo también le puse mi parte práctica de estrategia de directorios y modelos de salida. Muchas veces el exiting o la salida es cuando la persona se cansa de estar en un negocio y busca estar en otro negocio, porque por ahí ya quiere estar, tiene los hijos, que quiere dedicar el tiempo a los hijos, abuelos. Hay diferentes alternativas y es bueno saber qué hacer en cada caso. Con el flujo, como te decía, que no es lo práctico de los típicos modelos que puedes encontrar en cualquier práctica o guía de cualquier profesión, sino justamente en la experiencia y nombrando cada uno de esos conflictos que hablamos anteriormente. Estos conflictos, ¿de qué manera se pueden evitar? ¿Cuál es su recomendación? Y lo que hablamos al comienzo de la charla, planificando, ¿sí? Si vos planificás de entrada
el emprendimiento, no solamente con lo que vas a elegir, por ejemplo, el mejor tipo societario o el estatuto, Sí. sino, por ejemplo, con acuerdos posibles entre socios, que esto da para otra charla más adelante, o algunas que otras características, por ejemplo, en las empresas familiares hay acuerdos de protocolo de la empresa familiar, que creo que en su momento hemos hablado de esto, bueno, que sería un reglamento de convivencia interna de la sociedad independientemente del estatuto, para que la gente que nos está escuchando entienda. Con estas cuestiones, con estos ítems, mejor dicho, obviamente podríamos sacar adelante y evitar varios conflictos. Esos conflictos, Noelia, eran, por ejemplo, decir, bueno, cuando está el padre que fundó la empresa con su amigo, socios y amigos de toda la vida, ya después el padre era un visionario y pudo crear la empresa. Ahora ya el padre es grande y tiene la segunda generación. Esa segunda generación de los hijos estudiaron en la universidad, tienen diferentes ideas innovadoras. ¿Cómo se hace el paso de la primera generación a la segunda generación? ¿Es un paso natural, organizado, o simplemente se da el día que fallece esa persona? Porque hemos visto muchas veces casos donde se da el día que fallece y hay que hacer el testamento, o hay que hacer testamentos, hay que ver quién le toca la tenencia accionaria, y por ahí puede ser que ese accionista hacía aportes y financiaba en ese momento la liquidez de la empresa, con lo cual deja en cierta forma la empresa paralizada. Lo que nosotros buscamos, o lo que decía Amalia con este protocolo, son acuerdos básicos para que la empresa pase de la primera generación a la segunda, qué cualidades tienen que tener los empleados para ingresar. Muchas veces pasan que los sueldos no se ponen de acuerdo a lo que es la tasa de mercado, lo que es un sueldo, sino lo que es la necesidad del hijo en ese momento. El hijo de golpe tiene una necesidad, se le rompió la pared y le suben el sueldo, y no porque le suben el sueldo porque se merecía, sino porque tenía una necesidad personal. Los temas personales no tienen nada que ver y se tienen que fijar sueldos de mercado para que la otra parte, el otro socio, los hijos o lo que sea, no diga este tiene favoritismo con tal persona. Algo que les pregunto a los dos con respecto a, hay un mito que las generaciones siguientes o la segunda generación generalmente no continúan de la misma manera ese legado hereditario, y hay muchas veces que lo funden. Sí, 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 es verdad. Bueno, eso puede ser también porque, bueno, en cuanto a mi experiencia, primero que la segunda generación muchas veces no tiene el interés de ese pater familia, no, además en este protocolo de la empresa familiar, si es que lo pactaron, hay diferentes cláusulas que ponen diferentes restricciones, por ejemplo, para el ingreso de algún familiar, por ejemplo, estudios, ¿sí? Entonces, bueno, esta segunda generación tiene otros objetivos, ¿sí? Con lo cual no quiere cumplir con eso, y ahí es obviamente donde empieza a fracasar y a desaparecer la empresa. Un caso concreto que nos ha pasado, hemos visto varios, son cuando la primera generación es la que crea, siempre el dicho dice, la primera lo crea, la segunda lo destruye. Lo destruye. Eso es el gran imperio, ¿no? Es el tema de la figura de la decisión, que significa separar la empresa grande en una más chica. Entonces, si vos tenés dos hermanos, que son los que continúan la empresa, hay uno que le encanta y estudió una profesión acorde a lo que es la empresa. El otro hermano no le interesa para nada. Entonces lo que se hace es dividir la empresa en dos empresas más chiquitas, por decirlo de una forma, que sería una decisión, y cada uno va a tener la empresa acorde a los objetivos de vida. El hijo interesado en continuarla tendrá una empresa, y le tirará todas sus horas a eso, y el otro hijo que estudió algo que no tiene nada que ver con la empresa, puede llevarse la plata, no hay problemas entre los hermanos, y hace lo que quiere con la plata que tiene, pero no se genera el objetivo de alguien que quiere que crezca, mientras que el otro hermano por ahí, por ejemplo, puede tener un hijo con alguna enfermedad y lo único que desea es tener plata para cuidar a ese hijo, por ejemplo. Por eso, planificando muchas veces evitas esto, porque ya de entrada sabes más o menos qué pasaría ante la ausencia de ese pater familia, ¿no? Que se puede plasmar en el mismo protocolo de la empresa familiar, en ese acuerdo. Pero bueno, cuando no se hace este acuerdo, obviamente ante la desaparición, por ejemplo, ya sea muerte, lo que sea, del pater familia, ingresan los herederos y hay gente o otras personas que van a ser obviamente parte de la empresa porque la heredan y quizás no quieren continuar con la misma, y ahí viene todo esto que vos bien decís, Noelia. Amalia, bueno, ¿el libro ya tuvo su presentación? Sí, este libro
nos apuramos porque, bueno, fue solicitado por, insisto, la editorial Estudio, ¿sí? Que es una editorial que está, bueno, acá en Capital, es muy conocida, está en la Facultad de Derecho. Es un libro que está en la parte física y en la parte digital, actualizado continuamente. Esto salió hace muy poquitos meses, a mitad de año, y bueno, la gente que quiera localizarlo, ingresa a Editorial Estudio y bueno, obviamente os nombra a nosotros, a vos, y ahí obviamente van a tener la oportunidad de acceder. Perfecto, la verdad que nos dieron un pantallazo, pero tienen que ir a buscar el libro, empaparse con lo que es los derechos societarios, que son muy interesantes, abarcan muchos aspectos y obviamente vamos a tener un libro del cual obviamente poder disfrutar y sacarnos todas las dudas, porque esa es la idea de ustedes, me imagino desde el momento cero que comenzaron con el libro. Sí, así es, Noelia, en el libro, bueno, si lo quieren comprar, yo creo que hay diferentes librerías en todo el país, lo pueden pedir online en Editorial Estudio, buscan el nombre del libro y buscan, Guía Práctica, Derecho Societario Teórico Práctico, de Amalia Fensore y Luciano Corvela, y si nos siguen en nuestras redes, en Instagram, es @amalia.fensore y @Luciano Corvela. Ahí vas a ver que hay vivos que hacemos cada vez que hay novedades. Por ejemplo, acá en Buenos Aires se aceptó el aporte de capital en criptomonedas, en todas las empresas que están con sede en capital. Sí. Y bueno, eso fue algo bastante debatido, y ahí siempre buscamos poner las últimas experiencias que tenemos, que muchas veces empiezan en capital y después en pocos meses van a todas las provincias del interior del país que las visitamos. Y bueno, si tienen algún conflicto societario, siempre recorremos todo el país buscando frenar esa posible destrucción de capital. Es interesante, Noelia, antes de darte el paso, que aparte de estos aportes en criptomonedas, hay un cambio que acá ya está en IGJ, en Institución General de Justicia, que es el registro público que inscribe todas las personas jurídicas, y que esto va a llegar también a Corrientes y al resto del país, que tiene que ver con el cambio de lo que yo llamo el código procesal societario, por así decir, ¿no? Que es todas las resoluciones internas del organismo que inscribe sociedades. Acá a partir de noviembre, o sea, ya prácticamente en 2 días, tenemos la resolución 1524, que cambia completamente una resolución 7 del 2015, que es todo lo que es cómo inscribís y cómo haces cualquier acto societario en el registro público. Esto es acá en Capital, pero esto se va a proyectar seguramente con otro número de resolución en el resto de la provincia de Buenos Aires y obviamente en todo el país. Por eso es muy interesante que lo tengas en cuenta y da para otra charla más adelante también en tu jurisdicción. Totalmente. Amalia Fensore y Luciano Corvela, gracias por este tiempo a los dos y obviamente pueden decir dónde conseguir el libro más allá de sus redes sociales. ¿Hay en algún lugar? Lo encontrás vía web, entrando a Editorial Estudio, sí. Bueno, acá en Capital, Facultad de Derecho, y a toda la gente que está en Corrientes o en el resto del país, vía online. En editorialestudio.com.ar, y ahí buscan, ahí en una pantalla, porque hay muchos libros de todo tipo, dicen, ponés Derecho Societario Teórico Práctico, o ponés a Amalia Fensore o Luciano Corvela, y es un libro de tapa azul de más o menos 400 hojas. La verdad no es un manual, pero está ahí en el medio, y ahí está todo, teoría y práctica. Es entendible, pero es también los casos concretos.